Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2024. Ajustadísima victoria del piloto de Red Bull, 2,2 segundos en línea de meta frente a Lando Norris, en una cita en la que ninguno de los dos parecía muy satisfecho en línea de meta. El primero, Max Verstappen, porque decía que esta carrera no le tocaba ganarla y empieza a estar preocupado por la deriva de Red Bull. El segundo, Lando Norris, todo lo contrario, decía que esta carrera la deberían de haber ganado y que el triunfo se les ha escapado, y no es la primera vez esta temporada. ¿Quién estaba contento en el podio? Lewis Hamilton. Regresaba el piloto de Mercedes, su podio número 198. Analizamos la carrera. No hizo acto de presencia la lluvia, sí que bajaron ligeramente las temperaturas antes de la carrera, lo que aumentó las dudas sobre la estrategia a seguir. Prácticamente las estrategias en cuanto a neumáticos disponibles eran muy similares. Un neumático duro para todo el mundo, un neumático medio nuevo para todo el mundo, a excepción de Williams, que tenía dos, y ya en los neumáticos blandos había diferencias. Max Verstappen, Lando Norris, los Ferrari tenían un juego nuevo a estrenar para la carrera, el resto de los favoritos usados. Y en la salida, sorpresa, porque Max Verstappen optaba por el usado, mientras que el resto montaba el nuevo. Aún así, Lando Norris no logró sacarle el máximo provecho. No es que fuera muy mala la salida, pero la de Verstappen fue mucho mejor, le cogió el interior y mientras ambos pilotos se peleaban, por fuera un sorprendente George Russell con goma usada, viniendo desde la cuarta posición, frenó más tarde que ninguno de ellos y les ganó la posición para subir al primer puesto. Poco después, Verstappen también le ganaría la posición, o mejor dicho, en esa misma frenada, Verstappen le ganaría la posición a Lando Norris. Y unas vueltas más tarde a George Russell, una maniobra que fue clave, luego estaría más claro en la lucha por la victoria. Es en este periodo, cuando Verstappen logra abrir ese hueco que ha sido suficiente para mantener alejado a Lando Norris, al piloto de McLaren, que ha sido el piloto más rápido en pista. Como suele ser habitual en este tipo de carreras, siempre hay un piloto que tira el undercut al resto, el resto empieza a reaccionar y provoca un efecto dominó que llega hasta las primeras posiciones. La alternativa la tomó Lando Norris, que quiso quedarse en pista más que nadie para sacar provecho en el segundo stint. Con aire limpio y con unos neumáticos más frescos que el resto, Lando Norris fue continuamente más y más rápido que todos sus rivales. Sin embargo, Verstappen logró abrir una ventaja suficiente. Cuando Verstappen segunda y última parada, monta esos neumáticos blandos nuevos que se había guardado, la diferencia con Lando Norris fue de 9 segundos. Además, el piloto de McLaren tuvo que adelantar a los dos Mercedes en pista, perdió tiempo, perdió unas vueltas ahí, aunque la diferencia se mantuvo estable con Verstappen, y cuando ya tenía toda la pista por delante, toda la pista para él, 9 segundos, menos de 20 vueltas para el final de carrera. Lo intentó con todo Lando Norris, vueltas de recortar casi un segundo. En Red Bull al principio estaban muy tranquilos, Verstappen tranquilo, Lando está forzando, no está conservando neumáticos. A medida que pasaban las vueltas empezaban a ponerse nervioso. Max, tienes permiso para apretar porque viene Lando, y al final da la impresión de que Verstappen estuvo gestionando esa ventaja, mientras doblaba a pilotos, y porque en línea de meta únicamente 2,2 segundos. Un triunfo muy ajustado, amplio contraste con la pasada temporada, con un Verstappen que prácticamente ganó con medio minuto de ventaja. Y deja muchas dudas sobre el futuro inmediato de la Fórmula 1 y quién es en la actualidad el equipo dominador. Checo Pérez ha sufrido muchísimo, pero también ha sufrido Oscar Piastri. Parece que solamente Verstappen y Lando Norris son capaces de sacarle provecho a sus monoplazas. En cuanto a Lewis Hamilton, le ganó la partida a George Russell. Aquí seguramente tendremos discusiones en el equipo. ¿Por qué? Porque en el último stint Russell optó por el duro, mientras que Hamilton montó un blando usado. Y no fue nada bueno el neumático duro. Bien lo sabe Carlos Sainz, que optó por la misma estrategia, y pese a adelantar en pista al comienzo de la carrera a Charles Leclerc, finalmente la estrategia se decantó a favor del monegasco,
Cuarto, George Russell. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Carlos Sainz. Séptimo, venía por detrás Oscar Piastri con goma nueva, recortando muchísimo tiempo al piloto español. Sin embargo, la carrera se acabó antes de tiempo, afortunadamente para el piloto español, desafortunadamente para el de McLaren. Octavo fue Checo Pérez, una remontada que sabe a muy poco, casi un minuto de diferencia con Max Verstappen en línea de meta, muchísimo tiempo. Y novena y décima posición, completando la zona de puntos, los Alpine, que no solamente sorprendieron en clasificación, sino que en carrera han tenido un muy buen ritmo que ninguno de sus rivales inmediatos ha conseguido igualar. Nico Hülkenberg se quedaba a las puertas de los puntos, además una sanción de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Fernando Alonso, 12º, carrera muy complicada del piloto español, ya lo vaticinó. El de Aston Martin tuvo problemas en la salida, se tuvo que ir largo en la primera curva, luego perdió posición con Stroll, también con Hülkenberg, también en un cierto periodo luchando con Bottas. Parecía que quería ir más largo que los rivales, pero no ha habido ritmo en ningún momento. De hecho, la 12ª posición parece hasta muy buena, con vuelta perdida. Visto lo visto, sobre todo en ese primer relevo. 13º Guan Yu Zhou, 14º Lance Stroll, 15º Ricciardo. Qué extraño lo de los Racing Bulls, como a pesar de traer un gran paquete de mejoras han caído en picado en la clasificación. 16º Valtteri Bottas, 17º Magnussen, sancionado por saltarse la salida. 18º Albon, 19º Yuki Tsunoda y 20º y último Logan Sargeant. El punto de vuelta rápida para Lando Norris. Y aunque Max Verstappen es más líder tras esta victoria, la tercera en las últimas 4 carreras, Emilia-Romagna, Canadá y este Gran Premio de España, la sensación es que McLaren viene, eso sí. Más les vale darse prisa. 219 puntos el piloto de Red Bull, 150 Lando Norris, 69 puntos de diferencia. Lando Norris, que ya es segundo en la clasificación, ha sobrepasado a Leclerc, 148 puntos, y más alejado Carlos Sainz, 116, Checo Pérez, 111, Oscar Piastri, 87 puntos. Fernando Alonso es noveno con 41 puntos. Próxima cita, la semana que viene, Gran Premio de Austria.